Desarrollan asamblea de balance de la UNIAC en Holguín como parte del proceso previo al 9º Congreso de la organización. Desarrolla 13ª Bienal de La Habana, amplio programa de actividades en sus últimas jornadas en la capital cubana. Y celebran taller de trabajo cultural comunitario en la provincia de Mayabeque. Saludos desde La Habana, es jueves 9 de mayo de 2019 y ya comenzamos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. En la mañana de hoy se realizó en Holguín la Asamblea Provincial previa al Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC. La reunión fue presidida por Víctor Gaute, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Montesinos, jefe del Departamento de Cultura y Propaganda del Comité Central, Ernesto Santiesteban, primer secretario del partido en Holguín, Fernando Rojas, viceministro de Cultura, y Luis Morlote, vicepresidente primero de la UNIAC. La jornada inició con una declaración antifascista a nombre del Comité Provincial de la UNIAC, cuando se cumplen hoy 74 años de la victoria sobre esa ideología. Además, se manifestó el apoyo incondicional a la revolución y en contra de políticas neofascistas e injerencistas en los países de América Latina. En el encuentro, Julio Méndez, presidente de la UNIAC en el territorio holguinero, dio a conocer el informe que evalúa el trabajo de la organización desde el año 2016 hasta hoy. En próximas emisiones ofreceremos más detalles sobre la cita de los miembros de la UNIAC en Holguín. Y ayer informábamos de la celebración de la Asamblea de Balance de la UNIAC en la provincia de Granma. Nuestra corresponsal nos ofrece un resumen de lo que allí se debatió. Alrededor de un centenar de artistas e intelectuales se juntaron en la sede del Teatro José Joaquín Palma, el más antiguo de la añeja villa de San Salvador de Bayamo, para debatir allí temáticas relacionadas con el trabajo de la vanguardia creativa granmense. La asamblea marcó pautas para el quehacer futuro de la UNEAD en el territorio y sentó precedentes que sin dudas posibilitarán trazar estrategias más eficaces en la consecución de añoradas metas organizativas. Los delegados a la cita expusieron sus criterios en cuanto a programación, crítica artístico-literaria, integración institucional, estabilidad de propuestas, funcionamiento y utilización adecuada del presupuesto. Aquí, Luis Morlote Rivas, vicepresidente primero de la UNEAD en el país, instó a los presentes a revitalizar su labor, renovando miradas en torno a la calidad de los diferentes procesos culturales, sin olvidar la autenticidad que nace y se consolida en cada vecindad. Al concluir el encuentro, el ministro del sector, Alpidio Alonso Grau, expresó que solo con unidad y entrega se podrá impulsar el quehacer de la UNEAD, fuerza vital para la cultura de nuestra nación. Tenemos que ser conscientes nosotros, en primer lugar, los que estamos trabajando directamente en las instituciones de la cultura, los que formamos parte de este ejército de hombres y mujeres que tienen a las ideas como materia prima para el trabajo y que tienen las herramientas del arte, de la literatura, para mover esas ideas, ser consciente del papel que tenemos y de lo que representa la cultura en la fijación, en la sedimentación de valores que para nosotros son sagrados. Es decir, no habrá manera de imaginar lo que queremos lograr sin el papel de la cultura. Y un congreso como este yo creo que sirve precisamente para nosotros evaluar lo que estamos haciendo de cara a ese desafío, de frente a ese enorme reto que tenemos nosotros. Como presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Granma, resultó elegido Juan Ramírez Martínez, quien trabajará junto a Mirelis Echenique, Juan Salvador Guevara y Luis Millet. En tanto, Wilfredo Pachi Naranjo, Juan González Fife, Delio Orozco, Juan Ramírez y Luis Carlos Suárez representarán a la provincia en la magna cita de los artistas e intelectuales cubanos, que tendrá lugar del 28 al 30 de junio venidero. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Y de Granma a Santiago de Cuba le propongo también un resumen sobre los debates de la Asamblea de Balance de la UNIAC en ese territorio. Un planteamiento y Santiago de Cuba se comienza a mostrar desde diversos enfoques. No formamos ciudadanos basados en el irrespeto y en el exceso. Y si no formamos ciudadanos, ¿qué patriotas estamos formando? Los argumentos reconocen categóricamente el potencial de la ciudad, su tradición y aportes a la cultura nacional. Sin embargo, la intelectualidad santiaguera aspira a la perfección y se centra en la creación misma como alternativa para destronar todo acto de burocratismo y mediocridad. Pero tenemos que hacerlo
En el punto de mira siempre la sociedad. ¿Qué ciudadano estamos formando? ¿Lo hacemos desde el respeto o desde los excesos? Hay muchas bocinas y muchos baffles en Santiago de Cuba y en otros lugares del país, creyendo que es una forma adecuada de llevar un mensaje cultural, y creo que estamos cayendo en excesos y en errores que hay que ponerle fin de una vez y por todas. Nosotros aplicaremos el decreto 349 después que lo discutamos por lo menos con 20.000 artistas. Ya lo discutimos con 5.000. Pero eso de la cocina, de los excesos, de la agresión a la formación de valores, hay que resolverlo por dos vías, con medidas fuertes, serias, bien tomadas y con mucha mejor educación. Los contextos atraen preocupaciones nuevas. Comunidad virtual, el arte y su relación con la forma de gestión no estatal, ¿lo aprovechamos realmente? Cuando hablamos de comunidad, de trabajo comunitario, no puede entenderse solo, y digo no entenderse solamente a las personas que bailan en un lugar, que trabajan con materiales reciclables, que es muy importante, aclaro, pero también es importante el tema y el trabajo de la comunidad virtual cubana para gestionar y posicionar contenidos. En medio de enfoques diversos es unánime el precepto de salvar la unidad, idea que defenderá la delegación santiaguera al Congreso de la UNIAT y la nueva presidencia con el reelecto compositor Rodulfo Bayán. Hay que desprenderse para salvar la nación, para salvar la cultura. Hay que desprenderse de todas las tonterías, de los falsos asentados, de las técnicas culturales. Hay que desprenderse de eso, que omiten querer visibilizar a la gente para que prevalezca su criterio. Y eso en un momento puede ser bueno, pero en estos momentos no funciona. Porque está en juego algo más que el capricho y la vanidad personal. Está en juego la nación. Un planteamiento y dos y más. Cada enfoque hace sólida a la unidad. No hay dudas que si queremos actualizarla, necesitamos más que nunca de esa creación colectiva. Dairon Changarrams, Noticiero Cultural. Abrimos nuestro recorrido por lo que publica en las páginas culturales de otros medios, en la página digital de la Agencia Prensa Latina, que da a conocer que las celebraciones en la UNESCO por el aniversario 500 de la Fundación de La Habana comenzaron con la inauguración de una exposición fotográfica de Julio Larramendi en la sede de la organización en París. La embajadora de Cuba ante esa instancia de Naciones Unidas, Dulce Huergo, explicó que la exhibición propone un homenaje a La Habana y sus pobladores y permite conocer la labor de conservación y restauración en el centro histórico, con énfasis en varios de sus detalles emblemáticos, la vida de sus pobladores, sus costumbres y tradiciones. Y en nuestra página en Facebook publicamos que mañana viernes tendrá lugar la gala artística por la Jornada Nacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se realizará a las 8:30 de la noche en el Teatro Karl Marx. El espectáculo, que contará con la dirección artística de Jazz Vilá, reunirá a varios artistas cubanos, entre los que cuentan Idania Valdés, Jaila, el elenco del Cabaret Tropicana y bailarines de Acosta Danza. En la gala se entregarán los premios NSEX, que se conceden a personas e instituciones que han contribuido con su vida y obra al reconocimiento y garantía de los derechos sexuales. Y cerramos nuestro recorrido en Cuba, así que informa que como parte de las celebraciones por el aniversario 60 de su fundación, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba inicia una gira por ciudades españolas junto con los reconocidos músicos Niurka González y Silvio Rodríguez. De acuerdo con el director de la compañía, Enrique Pérez Mesa, los conciertos llegarán a escenarios de Barcelona, Santander y Madrid hasta el 18 de mayo con un variado programa caracterizado por obras de un temperamento fuerte y una extrema delicadeza, respetando en primer lugar la línea de cada una, pero con un lenguaje fresco. Interpretación de Silvio junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Yo le propongo que hagamos una pausa y a la vuelta abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana, les recuerdo, dedicamos a los 60 años de Casa de las Américas.
La Bienal de La Habana desarrolla un amplio programa de actividades en sus últimas jornadas. A la trascendencia de esta cita nos referimos por intermedio de nuestra corresponsal en la provincia de Guantánamo. Ella conversa con una importante creadora cubana. Gracias por el contacto informativo. Esta semana concluye la 13ª edición de la Bienal de La Habana y hoy nos place conversar con Lesbia Ben-Dumois, quien es la presidenta de la Asociación de Artes Plásticas de la UNIAC, quien nos estará comentando sobre todo lo que ha acontecido en nuestra capital y otras provincias a propósito de este importante evento. Muy buenas tardes. Mucho gusto en estar aquí desde Guantánamo, sobre todo para hablar de un evento que tú dices que ya concluye y yo digo que comienza o recomienza, ¿no? Porque la Bienal, cuando se supone que está cerrando las puertas de su sala, está casi que trabajando para la próxima Bienal. En esta ocasión nos podemos vanagloriar de que ha sido una Bienal que muestra la libertad de expresión que hay en el país, tanto en la selección que hemos hecho de los invitados específicos de la Bienal, donde podemos ver todas las manifestaciones del arte, ¿no? Desde expresiones vinculadas a lo popular, expresiones mucho más conceptuales, expresiones que van más a lo personal, a la obra de autor, en una riqueza formal que creo que es lo más importante que ha tenido en esta ocasión la Bienal de La Habana. Una Bienal que se ha extendido, como no ha sucedido en otras ocasiones, al resto de las provincias, pero extendido en multiplicidad, quiere decir, Matanzas ha manifestado unas cantidad de expresiones que han sido muy características al territorio, Camagüey, porque se ha vinculado a las expresiones del video, Cienfuegos, que se ha acogido a las costas, que es su territorio, pero también ha habido muchos artistas que son de estos territorios que están exponiendo en la ciudad de La Habana, enriqueciendo el panorama de la Bienal, ¿no? Hay una galería donde están exponiendo solamente artistas santiagueros, pero yo siempre digo que muchos llamados habaneros también son de esta provincia, ¿no? El Premio Nacional de este año, Toirá, por ejemplo, es de esta tierra, José Villa Soberón, un escultor reconocido y Premio también Nacional de Artes Plásticas que está exponiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes y también está en unas salas que se han abierto como en eventos anteriores, donde se ha escogido una representatividad del arte cubano que está independiente de lo que se muestra en el resto de las galerías, que se llama, que está en las salas del Gran Teatro de La Habana y que escoge esa galería y las galerías de Collage Habana, o sea, donde están todas las manifestaciones que se practican en el país y sobre todo todas las generaciones. O sea que esta es una Bienal que ha sido un ejemplo de la libertad expresiva y de la libertad de acción. ¿Y qué ha caracterizado específicamente esta muestra de los artistas invitados, no solo cubanos, sino también de otras partes del mundo? Yo creo que la diversidad de expresiones, el ver por todos los caminos por los que está caminando el arte contemporáneo, ¿no? Puedes ver expresiones muy vinculadas a los nuevos medios, expresiones pegadas a lo tradicional y expresiones sobre todo vinculadas a lo popular. Yo cuando hablo de lo popular siempre menciono un artista africano que es un invitado especial de la Bienal, que se le rindió un hermosísimo homenaje, porque es una persona que estudió en nuestras escuelas de arte y que está exponiendo en el Centro Wilfredo Lang, que está exponiendo tapices. Y cuando digo tapices todo el mundo piensa en cosas elementales, populares, o sea, pero la categoría expresiva y artística de Konaté, que es como se llama el artista africano, representa cómo se toma de lo popular y se eleva a categoría artística. Y eso es algo que en esta Bienal ha sido muy evidente. O sea, que expresiones que aparentemente para otras personas no responden al terreno nacional, que es decir, cómo los artistas toman de otras manifestaciones para convertirla en su propia expresión creativa, creo que eso da un ejemplo no solamente de libertad conceptual, pero sí también libertad expresiva y de lo que la Bienal ha ampliado en su selección. Muchísimas gracias, Lesbia, por este contacto informativo, sus declaraciones a propósito de la Bienal, que como ella decía, recomienza un nuevo capítulo para dentro de 2 años convertirse también en ese epicentro del arte contemporáneo en nuestro país.
Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a los aportes de Casa de las Américas a la cultura cubana y latinoamericana. Y hoy recibo en el estudio a una gran intelectual y escritora cubana, quien es además directora del programa de estudios de la mujer de Casa de las Américas, Luisa Campuzano. Muchísimas gracias y bienvenida a nuestra noticiero. Muchas gracias por recibirme acá. Ya decíamos que Casa de las Américas tiene 60 años y que ha tenido significativos hitos en la cultura cubana y también latinoamericana. En su opinión, ¿cuáles han sido los aportes de Casa durante estas 6 décadas? Bueno, mira, yo comenzaría diciéndote que Casa de las Américas, cuando comienza en el año 59, se encuentra prácticamente con la misma situación con que se encontraba José Martí en Nueva York cuando hablaba de los países latinoamericanos que iban a reunirse en las distintas conferencias que se producían por en ese fin de siglo XIX. Y es que 60 años después de aquel momento en que Martí hablaba de que no había ningún tipo de relación entre esos países, sucedía exactamente lo mismo. Los intelectuales latinoamericanos se conocían en París, se conocían en Madrid, se conocían en Nueva York, se conocían en cualquier lugar menos en un país latinoamericano, porque no había ese tipo de relación. No es que hubiera desunión, sino que no había espacios de unión. Y cuando Casa de las Américas surge en el año 1959, pues al amparo de la Revolución Cubana, que es una revolución que inmediatamente tiene un gran eco continental, comienzan a producirse esos lazos tremendos de relaciones culturales, relaciones de amistad, relaciones que van convirtiéndose poco a poco en proyectos personales, en proyectos continentales, en proyectos de grupos, y poco a poco va surgiendo, digamos, un entramado de cultura latinoamericana, de relaciones entre intelectuales, que va a ser lo que va a marcar en buena medida las manifestaciones artísticas, literarias de los años 60. ¿Cuál es la importancia que usted le da, por ejemplo, de que 6 décadas después todavía Casa de las Américas siga siendo, digamos, como el punto de encuentro de los intelectuales de la región? Es que tú no puedes explicar la historia de la cultura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX si no tienes Casa de las Américas por en medio, porque allí están los grandes fenómenos que se van produciendo en la literatura, en las letras en general, ¿no? En la plástica, en el teatro. Todos los grandes festivales, los grandes concursos, todo tiene lugar allí, y allí es donde se reúne y donde dan a conocer todas esas cosas. Todo también mezclado con y guiado fundamentalmente por un espíritu crítico, por un espíritu político, polémico, que se suscita en torno a las ideas que van expresando los distintos intelectuales y que van conformando un pensamiento y una poética artística y literaria en sentido general, vinculada a lo que es la América Latina y las manifestaciones culturales de nuestra América, ¿no? Luisa, usted dirige uno de los programas de Casa de las Américas, que es el programa de estudios de la mujer, y que lleva la mitad de la existencia de Casa de las Américas, un origen que tiene 30 años. ¿Cuál es la importancia de este programa y, digamos, la trascendencia que tiene? Bueno, piensa tú que las mujeres constituimos la mitad del mundo, y la mitad del mundo latinoamericano también, la mitad de la cultura latinoamericana, la mitad de las artes, de las letras, en fin. Que cuando uno se pone a repasar la historia de este continente, el personaje más importante del periodo colonial es una mujer, es Sor Juana. ¿Quién es? Búscame otro escritor, otro pensador, alguien del nivel de Sor Juana en el periodo colonial. No hay nadie que se manifieste en todos los aspectos en que ella se manifestó. Y bueno, lo mismo sucede, digamos, ¿cuál es el primer premio Nobel de literatura que se da en el continente, que se da de latinoamericano? Es una mujer, es Gabriela Mistral. Entonces, son figuras. La cultura latinoamericana es una cultura en la cual hay una serie de mujeres en todos los campos sumamente importantes. Lo interesante de este tema es que el programa de estudio de la mujer de Casa de las Américas surge a partir de necesidades cubanas que en aquel momento, en los años 90, estábamos enfrentando el periodo especial, y dentro del periodo especial viendo ponerse en crisis la independencia y los logros que las mujeres habíamos alcanzado en nuestro país, dada la situación doméstica que se nos creaba, que un poco que nos llamaba otra vez a que nos metiéramos en nosotras mismas y en la casa doméstica nuestra, y abandonáramos un poco los escenarios en los que estábamos acostumbradas ya a participar y a protagonizar la vida del país en esos 30 años que van del 59 al 89. O sea, en los 90 es importante la constitución del programa de estudio de la mujer
para las mujeres cubanas, pero también lo es para la América Latina, porque le vamos a dar, le damos con el surgimiento de este programa, que se consolida en el año 94, pero que comienza a armarse ya en el año 89-90, le damos un escenario continental a una problemática que está viniendo, que está siendo tratada en América Latina desde mucho tiempo atrás, pero fundamentalmente en los 70 y en los 80, en que hay una eclosión del arte, de la cultura en general y de la literatura escrita por mujeres. Entonces, en ese momento, a finales, en los 88, yo diría entonces, el Centro de Investigaciones Literarias se hizo un gran congreso internacional sobre literatura, y uno de los temas que plantean las especialistas que vienen es que por qué Casa de las Américas no hacía un gran congreso sobre escritoras. Y bueno, empezamos a pensar en eso, pero paralelamente otras escritoras cubanas como Mirta Yáñez y otras amigas de México como Elena Urrutia, en fin, nos proponen empezar a fraguar algo, pero a partir de Casa de las Américas, de la experiencia continental de Casa de las Américas, y entonces en el año 1990 se realiza en La Habana el primer congreso que hay sobre literatura de mujeres efectuado en Cuba, que es sobre escritoras mexicanas. El año que viene lo vamos a conmemorar en el coloquio que vamos a celebrar en febrero del año próximo, vamos a conmemorar esto y a tratar otros temas, por supuesto. Y a partir de ahí empezamos ya a hacer determinadas actividades de muy diverso carácter, entre otras cosas, formarnos a nosotros mismas como especialistas en un tema al que nos habíamos acercado, en el cual habíamos trabajado, pero que todavía no teníamos la experiencia que era necesaria para crear un programa. Y en el año 1994, con motivo del centenario de Camila Enríquez Ureña, que fue una gran pensadora, una gran feminista, profesora de todas nosotras además, creamos el programa de estudios de la mujer de Casa de las Américas, que viene desde entonces desarrollándose y trabajando, realizando un coloquio todos los años en febrero, concurridísimo, el que vienen mujeres no solamente de América Latina, sino de todas las Américas, de América del Norte, también de Europa, y vienen hasta de China. Así que por ahí te digo las características que tiene ese coloquio. Muchísimas gracias, Luisa Campuzano, por estos criterios en torno a los aportes de Casa de las Américas, una institución referente indiscutible de nuestro país y también de la región. Muchísimas gracias y que se repita la visita. Nosotros les recordamos que mañana llegará mi colega Yuris Nórido para poner punto final a este tema. Usted aún está a tiempo de escribirnos sus criterios y sugerencias a nuestro correo electrónico y también si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Tiempo entonces para otra pausa en nuestra emisión. Usted no se vaya, al regreso tenemos más para contarle. El libro del mes. Espacio que lleva a los electores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. Señor Arcoíris, el libro del mes. Un libro vivo es un libro abierto. El Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativa Comunitaria, CIERIC, auspició un taller de experiencias en la provincia de Mayabeque. El primer taller provincial auspiciado por el Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativa Comunitaria CIERIC en Mayabeque constituye un espacio para la socialización de proyectos artísticos culturales que tienen lugar en las comunidades de la más joven provincia del país. Esta vez se ha hecho el recorrido a través de las diferentes provincias. Es muy beneficioso porque permite el contacto directo con cada uno de los proyectos y eso da la posibilidad no solamente de interactuar con el documento de proyecto como tal,
copiar, sino de dejarnos sorprender por todas las potencialidades y oportunidades que brindan los proyectos desde sus espacios. Con el apoyo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el Consejo Nacional de Casas de Cultura, el encuentro abordó temáticas orientadas al trabajo con los diferentes grupos etarios, la defensa de las tradiciones y la diversidad de las comunidades. Hemos ido identificando las fortalezas que en el territorio mayabequense hoy contribuyen a que el trabajo comunitario sea efectivo, que llegue, y también algunas debilidades que se han ido asomando, ¿no?, en los discursos para darnos una proyección de trabajo hacia el futuro. Las mejores experiencias representarán a la provincia en el encuentro nacional que tendrá lugar en junio del 2020. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Noticiero Cultural. Y al cierre viajamos a Santi Espíritus para conocer de otra iniciativa dirigida a la comunidad. La Oficina del Conservador inauguró allí el taller de lencería Entre Agujas. El Centro de Promoción Cultural de la Oficina del Conservador de Trinidad convierte sus salones en aulas para enseñar sobre la técnica de la randa. La maestra del taller de lencería es la experimentada artesana Magali Ramírez. La matrícula es libre, aunque insisten en la necesidad de que adolescentes y personas residentes en el barrio Las Tres Cruces se beneficien con el proyecto. Trinidad fue declarada por la UNESCO Ciudad Artesanal del Mundo. Para la Oficina del Conservador figura entre sus proyecciones que la tercera villa de Cuba también sea reconocida como ciudad creativa. Más allá del título, se trata de crear mejores condiciones de vida a partir de iniciativas de desarrollo local. Esa cultura forme parte de encadenamientos económicos, de desarrollos locales, de que generen progreso y que esos progresos vayan en beneficio sobre todo de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que esa familia pueda empoderarse de elementos que puedan entonces enriquecer la cultura, pero a su vez generar empleo, generar bienestar. La Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios trabaja en la protección del patrimonio edificado y en la salvaguarda de las tradiciones culturales. De conjunto con el cuarto taller de lencería Entre Agujas, Teatro Dador impartirá clases de apreciación de las artes escénicas. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre las asambleas de balance de la UNIAC previas al 9º Congreso de la organización. Le contamos sobre la trascendencia de la 13ª Bienal de La Habana y le pusimos al tanto de un taller de cultura comunitaria en la provincia de Mayabeque. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Lo esperamos mañana para repasar juntos la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.